Bueno, pues aquí tenemos este pequeño circuito donde básicamente podemos empezar a notar que básicamente tenemos un par de resistencias, una fuente aquí de voltaje con este sentido, un capacitor y un inductor. Y pues como siempre empecemos poniendo nuestros nodos A. Podemos dar que todo esto es un mismo nodo B y todo esto abajo es un mismo nodo C, ¿no? Ay, ay, ay. Es un mismo nodo C. Ay. Vamos a cambiar de lápiz. Bueno, ¿qué hay otro? Es un nodo C y lo que se nos está pidiendo calcular. Bueno, ahí tenemos una frecuencia omega de 10.000 radianes por segundo. Y pues se nos pide calcular las corrientes IS, IC, IL y R, que pues básicamente son las corrientes que hay del esta corriente IS, y la del capacitor, la del inductor y la de la resistencia esta. Y para hacerlo, vamos a utilizar unas pequeñas expresiones acerca de la impedancia, ¿no? Donde por lo general se tenemos como impedancia ideal, aunque esta no la voy a usar realmente, pero no es como para tener en cuenta, para tratar de entender mejor a la resistencia. Esta se le puede considerar como la impedancia ideal. Ideal, vamos a ponerlo. Y tenemos las otras dos expresiones de la impedancia, que son las que vamos a ver, que es la del inductor. La del inductor, esta L, ZL, la impedancia del inductor es J por omega L. Y la del, bueno, vamos a poner inductor. Y la del capacitor, ¿no? Que ZC es igual a menos J entre omega L. ¿Quién es J? Antes que nada, pues tenemos que J es un número imaginario, básicamente que nos ayuda a resolver que nos ayuda a resolver circuitos. Podemos verlo así nada más, como una variable auxiliar, por así decirlo. Pero es un número imaginario, acabo de aclarar. Entonces, sustituyendo, pues tenemos entonces que esta ZL, esta impedancia del inductor, termina siendo pues J por 10.000 radianes sobre segundo por la L, que es 80 milihertz, que son 80 por 10 a la menos 3. Entonces son H, ¿no? Sí. Y esto es igual a 800. Se cancelan esos con estos y me queda 80 por 10. Son 800 J omega, ¿no? Tiene sentido que esté en términos de omega por nuestra impedancia ideal, ¿no? Que esté en términos de la resistencia, básicamente. Bueno, de como que las unidades den unidades de resistencia. Eso es lo que quise decir. No me venía a la mente. Y la impedancia del capacitor tenemos que es pues menos J por 1. Bueno, vamos a ponerlo como menos 1 esto. De 10.000 radianes por segundo. Vamos a poner un puntito ahí. Bueno. Por 8. Por los 8 microfaradios. Que es 8 por 10 a la menos 6 faradios. Esto menos 1. Y eso termina siendo menos 12.5 J igual, ¿no? Omega. Aquí lo noté en la hoja de abajo, pero espero se alcance a ver bien. Pero es básicamente menos 12.5 omega. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues bueno, podemos reescribir nuestro circuito. Si nos damos cuenta, ahora podemos escribir el circuito en términos de omega, de la inductancia que hay en nuestro de circuito. No, de la
de las zetas, de las... Así, básicamente vamos a reescribirlo. Más o menos, de las impedancias. No sé por qué se me fue, pero bueno. Bueno, vamos a ponerlo como así. Con nuestro B, A y C, ¿no? Que dijimos que estos eran los nodos, que estos tres son un nodo B y estos tres son el C, da igual. Nuestros valores, 100 volts, corriente y S. Nuestro circuito pues está circulando, yo estoy diciendo que está circulando así. Da por ahí S, ¿no? Y de hecho, todo pinta que va a ser así. Hay fe. Y si no, pues ya vamos a ver. Y L y R, ¿no? Y pues aquí ya tenemos que básicamente son menos 12.5 J omega. Estos se quedan como los 150 omega. Estos están como 150 omega. Y estos eran los del inductor. Eran 800 J omega, ¿no? Listo. Y dada dada la expresión de la impedancia ideal, ya algunos de seguridad lo veían venir, pero pues básicamente podemos calcular una impedancia equivalente de la misma manera en la que calculábamos las resistencias equivalentes, es decir, básicamente que la impedancia total, digamos, de este circuito, porque tenemos tres circuitos, de esta parte del circuito, que tenemos tres impedancias en paralelo, tres fuentes de impedancias, bueno, sí, podemos verlo como la impedancia en P es igual a 1 sobre menos 12.5 J omega más... de hecho aquí es 1 sobre esto. 1 sobre 12.5 más 1 sobre 800 J omega más 1 sobre 250 omega. Y básicamente aquí podría tardarme un poquito, pero voy a anotar los resultados que ya hice previamente y decir que pues básicamente vale, bueno, o expresarlo. O sea, esto se puede expresar ya como 0.643 más 12.66J, ¿no? Y y esto sería básicamente para un circuito de esta forma. Ahí, ¿no? Donde ese sería igual 150 omega y aquí serían esos 0.643 más 12.66J, ¿no? Omega, estos dos son omegas con sus respectivos fuente de voltaje aquí, ¿no? Y a ese también todavía le podríamos calcular la otra impedancia total o pues hacerlo directo, es simplemente una suma y calcular de una vez la corriente, porque bien, si verificamos el de arriba, pues es básicamente el nodo A, este sigue siendo el nodo B y este sigue siendo el nodo C, con tal de decir que esta es la corriente IS. Entonces, pues por ley de Ohm, tenemos que voltaje sobre resistencia es igual a la corriente, pues entonces nuestro voltaje 100 volts sobre la suma de estos dos, porque están en serie, 105, serían 150.6, no, 150, son 162. No, no, sí, estaba bien, 150.643 más 12.66J es igual a básicamente 0.6591 más 0.050
5J, ¿no? Y esto pues básicamente va a estar en amperes, ¿no? Entonces ya tenemos un primer resultado que es la corriente IS. Ahora, para poder calcular el resto de corrientes, la corriente IC, bueno, la corriente del capacitor, la del inductor y la resistencia, pues ocupamos conocer, o nos conviene conocer, el voltaje. Si nos damos cuenta, el voltaje que va a haber va a ser el mismo porque están en paralelo, ¿no? Así que por el momento me voy a preocupar en calcular el voltaje de VAC. Y pues para esto podemos básicamente hacerlo, regresarnos digamos a este circuito. No, pues yo ni siquiera dibujé el último circuito, entonces es cierto. Entonces en este mismo circuito ya sé cuánto vale la corriente que está fluyendo por aquí. Entonces ya puedo decir pues que el voltaje de VAC es igual a a la corriente IS, ¿no? Porque la corriente que está pasando por aquí, como está en serie, pues pasa por estos dos pues, resistencias. Y por el producto de dicha resistencia donde quiero calcular el voltaje, que es nuestra, pues, no le puse, bueno, sí, ZP, es la ZP esta, la impedancia paralela, pues ZP. Y esto es igual a ¿dónde está mi IS? Aquí está, pues es lo que saqué, ¿no? 0.6591 más 0.055J en amperes por hasta la ZP era esto 0.643 más 12.66J y esta es en mega. Entonces el voltaje VAC termina siendo 1.1256 menos 8.3123J. Este es mi voltaje. Lo voy a poner así en volts, ¿no? Y ahora sí, a calcular ahora sí, aquí me conviene el circuito 2 para calcular cada una de las corrientes que circulan por el capacitor, el inductor y la resistencia. Como pues igual, la idea, ¿no? Decimos la corriente, digamos en este caso la corriente IC es igual a, ¿dónde está? A estos menos 12.5J. Era voltaje, seguro que es ¿cómo está? Okay, sí, entonces ya le voy a poner mal. Vamos a poner al voltaje 1.1256 menos 8.3123J al voltaje sobre la resistencia esta menos 12.5J omegas. Y de igual manera van a ser ok, si se alcanza a ver creo, la IL, la del inductor, va a ser el mismo voltaje porque pues, están en paralelo. 1.1256 menos 8.3123J volts sobre, pero ahora es 800J mega. Y finalmente la de la resistencia es igual a 1.1256 menos 8.3123J volts sobre, ahora son 250 ohms. Ahí es último, ya no se alcanza a ver. Vamos, ahí está. Señor, ya se alcanza a ver. Y calculando esto, básicamente con eso terminamos el problema. Y esto es 0.6649 más 0.09J. Estos son amperes. Este es menos 0.003 menos 0.0014J. Igual, amperes.
Esto es negativo, ¿no? Qué curioso. Entonces esto quiere decir que más bien está yendo para allá, ¿no? Qué curioso. Y finalmente 0.0045 menos 0.0332J, también amperes. Y es todo. Muchas gracias.